Masejet Menachot, Daf Yudaled Amud Alef 14a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, vamos a hacer una pequeña introducción. La Mishnah a continuación nos habla sobre las leyes de Pigul en ciertos korbanot, en ciertos korban minja, que tienen más de una unidad, más de una cosa que se permite y se puede consumir. Por ejemplo, el korban de Shte Alejem y el de Lechem Apanim. Explico. Shte Alejem son 2 panes hametz que se traen en Shavuot junto con 2 kebasim, 2 corderos que se ofrendan como Shalmet Zibur. Después de ofrendar los 2 corderos de Shalmet Zibur, al culminar su ofrenda, eso causa, esos 2 corderos, al culminar la ofrenda de ambos, causa que se permita no un pan, sino, no una cosa, no una unidad, sino 2 panes. ¿Sí? Lechem Apanim, similar. Lechem Apanim, ¿qué es? Los 12 panes que están sobre el shulchan, sobre la mesa. ¿Cuántas jalot tiene? 12. ¿Cómo están divididas? 6 y 6. Encima de un grupo 6 hay que, muy bien, basdij leboná, una cuchara de leboná. Y encima de la otra hay otro basdij leboná. Cada Shabbat cambian el pan y cambian el basdij leboná y ofrendan. ¿Qué ofrendan? La leboná que había previamente. Se ofrendan los 2 basdijim leboná. A través de ofrendar los 2, se permite que los panes del Lechem Apanim para que sea consumido. ¿Consumido para quién? ¿Quién lo puede consumir? Muy bien, los Kohanim. Entonces aquí también tenemos un korban que el permitidor o los permitidores permiten no solo a una unidad, sino a varias unidades. Vamos a ver en la Mishnah que en Kivsei Atzeret y Basdijei Leboná, Kivsei Atzeret, que son los que permiten los Shte Alejem, y Basdijei Leboná, que permiten los Lechem Apanim, ¿sí? Y de tal forma que sale que los Kivsei Atzeret, los corderos de Atzeret, y los Basdijei Leboná son paralelos, similares al Kometz, que permite a los residuos de la minja. Muy bien. ¿Cómo, para poder que haya aquí un pensamiento inapropiado de Pigul, otra vez que es Pigul, un pensamiento de Jutrismano, ¿sí? Se tiene que tener el pensamiento de Pigul en el momento del servicio de los matirim, de los permitidores, ¿sí? ¿Cómo sería en estos casos de Shte Alejem y de Lechem Apanim? Pues de Shte Alejem sería que en el momento de ofrendar, ¿cuáles son los permitidores de los Shte Alejem? Los corderos, muy bien. En el momento de ofrendar los corderos, o en el momento de ofrendar, en el caso de Lechem Apanim, los basdijei leboná, el que está ofrendando, el que está haciendo el servicio de estas cosas, pensó en comer los halot, los residuos, ¿sí? Fuera de su tiempo. ¿Sí? Ahorita la Mishnah nos habla qué pasa en un caso que la persona pensó en Pigul. En estos casos, pero pensó que va a comer la jalá fuera de su tiempo, no las jalot fuera del tiempo, sino una de las unidades. No todas las unidades. ¿Hay Pigul? ¿No hay Pigul? ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Está claro lo que vamos a ver entonces? Esa es la Mishnah. Vamos a ver la Mishnah. Shachat shene kevasim leechol achat min hajalot lemachar. Iktir shene bazdichim leechol echad min hasedarim lemachar. Rabbi Yossi omer hachala veoto aseder shechishev alav pigul vechayavim alav karet veasheni pasul ve'en bo karet. Vachachamim omerim ze veze pigul vechayavim alav karet. Nos dice la Mishnah, ahorita sí la vamos a entender perfectamente. Se le hizo shechitá a los 2 kevasim del Atzeret, pensando en que permite los 2 kevasim, los 2 halot. Pero pensó en el momento de la shechitá, de ese servicio, pensó que va a comer una de las halot, una de las 2, mañana, fuera de Zbanó. O, segundo caso, ofrendó los 2 basdijim de leboná del Lechem Apanim con intención de comer uno de los sedarim. ¿Qué es uno de los sedarim?
Uno de los grupos de los 6, pero no los dos. Uno de los grupos de los 6, uno de los sedarim, vamos a usar la palabra sedarim, mañana, fuera de tiempo. En este caso, hubo un machshevet pigul, un pensamiento de Jutz Zmano, pero no sobre todo lo que quedó permitido, no sobre todas las unidades, sino sobre parte. ¿Hay pigul o no hay pigul? Mahloket. Rabbi Yossi dice, definitivamente, sobre esa jalá específica, o ese ser específico que pensaste que vas a comerlo fuera de tiempo, eso sí es que pigul. Y si es pigul, si lo consumes tienes que karet. Pero sobre la otra unidad, sobre el otro ceder que no pensaste comerlo que fuera de tiempo, no es pigul. No hay karet si lo comes, pero sí está pasul. Así opina aquí en Rabbi Yossi. O sea que Rabbi Yossi nos dice, es pigul, pero únicamente la parte que pensaste sobre ella comerla fuera de tiempo. Pero la otra no. Sin embargo, Jajamín discute y dice, no señor. Al tú pensar en una de las unidades, en uno de los grupos del Lechem Apanim, que lo vas a comer fuera de tiempo, te hace pigul que todo lo permitido. Los dos panes, los Shtea Lechem en Kifsea Seret, y los Lechem Apanim, los dos grupos de 12, 6 y 6, en Lechem Apanim. Mahloket. O sea, claro, definitivamente es pigul. La pregunta, ¿qué es pigul? ¿Nada más el que pensaste o también el otro? Según Rabbi Yossi, nada más el que pensaste, esa unidad. ¿Sí? Y según Jajamim, todo. Está clara la Mishnah. Ahorita presten atención. La Gemara nos trae lo que dice Rabuná. Importantísimo prestar atención a lo que dice Rabuná, porque no vamos a ir con esta opinión de Rabuná, vamos a jugar con ella. O sea, vamos a estar yendo, viniendo hasta el final de la clase. Amar Rabuná. Omer haya Rabbi Yossi pigel beyerech shel yamin lo nitpagel hayerech shel semol. Escuchen lo que nos dice Rabuná. Dice Rabuná, te voy a explicar qué opina Rabbi Yossi y cuál es su razón. Dice Rabuná que Rabbi Yossi, que opina que cuando pensaste pigul sobre una unidad, no recae sobre la segunda, sino nada más sobre la que pensaste, sobre la primera, digamos. Él opina eso también cuando hiciste un corbán de un animal, ¿sí? Y al hacer uno de los servicios, pensaste en comer la pata delantera derecha, fuera de Jutz Zmano, pues se vuelve esa pata delantera se vuelve ¿qué? Pigul. Pero la pata izquierda no es pigul. ¿Ok? Así nos dice Rabuná, que Rabbi Yossi opina, inclusive en este caso, que está todo conectado. Opina en una parte, pensó en pigul en una pata, no aplica para la otra parte. O sea, que Rabuná, presten atención bien, o sea que Rabuná opina que la razón de Rabbi Yossi por la cual decimos que el pigul recae nada más en uno y no en el otro, es porque Rabuná explica que Rabbi Yossi opina que siempre que son partes específicas, no separadas, porque en el caso de las patas no están separadas, pero sí están específicas. Una es pata derecha, otra es pata izquierda. Mientras que hayan partes específicas, no tiene que estar separado como los dos panes. O sea, Rabuná nos viene y nos enseña un hidush más, que Rabbi Yossi no nada más dice en los dos panes, sino inclusive en dos patas. Porque no tiene que estar separados, sino tiene que ser partes especificadas. Si son partes específicas, ya lo consideramos como algo separado y por lo tanto el pigul recae sobre lo que pensaste y no en el otro. O sea que Rabuná nos dice que Rabbi Yossi va un poco más allá y a través de eso entendemos que es lo que opina Rabbi Yossi, que cualquier parte específica se considera separada y por ende el pigul sobre una no influye al otro. Así dice ¿quién? Rabuná, en la opinión de Rabbi Yossi. Muy bien, estamos claros. Ahorita viene Rabuná y dice, bueno, ¿y cuál es la fuente de esto? Listo, esta es la razón. Pero ¿cuál es la fuente de Rabuná? Si esta es la explicación de Rabbi Yossi, ¿cuál sería la fuente de Rabbi Yossi? Listo, esta es la razón, pero ¿cuál es la fuente? ¿En qué se basa? Maitama y baitema sevara y baitema kra. Y baitema sevara lo adifa mahasha y maseatum y luit mejad ever mit melekule. ויבייתמה קרא והנפש האוכלת ממנו עוונת תישא ממנו ולא מחברו. Ok, escuchen bien. Dice Rabuná, tengo dos fuentes. Una es Sebará. ¿Qué significa Sebará? Lógica. Colchiquén, lógica, cosas, análisis.
lógicos. Y otro es una fuente del pasuk, dos fuentes. Sevara es la siguiente. ¿Qué es más? ¿Sí? ¿Una acción o un pensamiento? Acción. Entonces, si hablamos de pigul, ¿de qué estamos hablando? Pigul. Pensamiento. ¿Qué es pigul? Otra vez. Machshevet. Bueno, intención, pensamiento. Tum'a, para que algo se vuelva en tum'a, es a través de contacto. ¿Contacto qué es? Acción. Ok. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y los mefarshim preguntan, les adelanto que no es comparable lo que vamos a decir, pero no vamos a entrar en eso nosotros. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si se impurifica un miembro del corbán después de que ya se separó del animal, ¿acaso por eso se impurifica todo el cuerpo? Claro que no. No se separó, ya se separó, ya no. O sea, a pesar que hay una acción, a pesar que es una acción, no se impurifica una acción y aún así no va para todo el cuerpo. Se colchiquen un pensamiento que nada más vamos a decir que sirve para ese miembro, para esa parte específica y no para otra. Esa es la sevara. Como dije, los mefarshim preguntan sobre esto, no vamos a entrar en eso. Segunda, agrega Rabuná, y adicionalmente no nada más es sevara, sino también tengo una fuente de ¿qué? De la Torah. ¿Por qué? Está escrito en la Torah, Vaikra 7:18. Ve'anefesh ha'ochelet mimenu avona tisa. La palabra mimenu está extra. Este paso que está sobre un corbán que fue pigul, o sea, a través de pensamiento. Se ve'anefesh ha'ochelet mimenu avona tisa. Un alma que coma de él cargará un pecado, o sea, tendrá karet. ¿Sí? Pero la palabra mimenu, ¿por qué tiene que decir? Nefesh ha'ochelet, el alma que coma, ¿de qué? De lo que está hablando la parashá, del pigul. El mimenu está extra. ¿Qué significa mimenu? Si come de ese miembro que pensó sobre el pigul, ahí es que abonatiza. Pero del otro miembro del mismo cuerpo, no. Deducimos de ese pasuk, a favor de, según Rabuná en la política de Rabbi Yossi, que si uno pensó sobre parte específica, es nada más sobre esa parte y no sobre las otras partes. Así es la explicación de Rabuná en la opinión de Rabbi Yossi. Muy bien. Bien, la Gemara pregunta en contra de esta explicación. Eiti ve Rab Nachman le Rabuná leolam en bokaret עד שיפגל בשתיהם בכזית, בשתיהם אין, באחת מהם לא. מני, אילי אמר רבנן, אפילו באחד מהם נמי. אלא פשיטא רבי יוסי, היא אמרת בישלמה אחת גופה הוא משום אחי מצטרף. אלא היא אמרת תרי גופי ננהו ממצטרפה? המני רבי היא. דתניא, השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו וכן חברו לאכול חצי זית מחלה זו, רבי אומר אני שזה כשר. טעם דאמר חצי חצי, אבל אמר כזית משתיהם מצטרף. ורבי אליבא דמן, אי אליבא דרבנן אפילו באחד מהם נמי, אי אליבא דרבי יוסי, הדרא כושי לדוכתה. Se me antoja seguir leyendo, pero no podemos ahorita leer todo el daf así. Ok. Viene Rab Nachman y le pregunta a Rabuná, pregunta en contra de Rabuná, de una baraita. Y recuerden esta baraita porque vamos a regresar a esta baraita otra vez. Esta baraita nos habla de pensamiento de pigul. ¿En qué corbán? Shte alejem. Que tiene 2 panes con 2 corderos. ¿Que se trae cuándo? En Atzeret, Shavuot, muy bien. Y la baraita nos dice, leolam en bokaret, ¿qué es leolam? Nunca. No tiene karet sobre el pan que no pensó sobre él. O sea, en caso que nada más pensó pigul, fuera de tiempo, sobre uno y no sobre el otro, no tiene karet. ¿Hasta que? ¿Cuándo va a tener karet? ¿Sobre los 2? O sea, sobre los 2 panes. Karet me refiero que se vuelve pigul, los 2 y por ende karet. ¿Sí? Repito, nunca tienen los 2, cuando pensaste sobre uno y no sobre el otro, el que no pensaste sobre él no tiene karet nunca, hasta que haya pigul, hasta que haya un pensamiento de Hutzis Manó, Bishtehem Bekazait. Hasta que haya un pensamiento sobre Bishtehem, ¿qué es Shtehem? Shtehem Nekeva, los Shte Alejem, Shtehem. ¿Sí? Ambos son Nekeva. ¿Sí? O sea que Shtehem se refiere a los 2 panes, Bekazait, con un total de Kazait. O sea que
Inclusive si pensaste mitad de kazait, pensaste mitad de kazait y mitad de kazait, pero sobre los dos panes, mitad de kazait, mitad total, un kazait, pero el kazait está compuesto entre los dos kazetot, entonces ahí pensaste entre los dos panes, ¿sí? Está compuesto de los dos panes, mitad y mitad de cada uno, ahí, si pensaste pigul, que vas a comer mitad de kazait de cada uno, fuera de tiempo, total kazait, ahí decimos que sí va a haber pigul sobre los dos panes. Así dice que la baraita. Vengamos y deduzcamos. ¿Qué nos dice aquí? Que únicamente cuando aplica pigul en los dos. Cuando Bishtem. Cuando qué? Cuando pensaste en comer de las dos halot fuera de tiempo, mitad y mitad. Pero de las dos, mitad de kazait y mitad de kazait. Pero si solo pensaste en comer ¿qué? En una de ellas, un kazait de una de ellas, ahí va a haber pigul nada más sobre la que pensaste y no sobre la segunda. Así deducimos de esta baraita, ¿correcto o no? Perfecto. ¿Quién es el autor de esta baraita? Si es Jajamim, no es verdad. Porque Jajamim nuestra Mishnah nos dice que si pensaste pigul sobre uno, se contamina todo. Y aquí nos vemos así. ¿Qué vas a decir? ¿Seguro quién es el baraita? El que discute con Jajamim en la Mishnah. ¿Quién es? Rabbi Yossi. Muy bien. Muy bien. Entonces vemos que también según Rabbi Yossi, que dice que cuando piensas sobre una es sobre una y no sobre la otra, y por eso deducimos que si se piensa sobre una es nada más sobre esa y pigul y sobre la otra no. También según Rabbi Yossi, si tuviste un pensamiento de pigul con un total de un kazait de los dos panes, mitad y mitad, ahí sí se asocian, a pesar que son ¿qué? Dos unidades. ¿Cómo puede ser? Según Rabbi Yossi, si son dos cuerpos diferentes, dos unidades, no debería decirse que nada más una y no la otra. ¿Sí? Entonces tenemos que decir que aquí sí se asocia porque hubo un pensamiento de comer mitad y mitad, fuera, el pensamiento de mitad y mitad te los asocia y te lo convierte en tu cassette completo y por ende hay, ¿qué? Hay pigul. Así vemos en esta baraita. O sea que el autor de esta baraita seguro es Rabbi Yossi. Entonces vemos que también Rabbi Yossi que dice que en dos gufim no se puede contaminar pigul, pero si pensaste Hetzi kazait, ahí el pensamiento te lo hace como si fuese ¿qué? Uno y aplica pigul en los dos. Así vemos acá. Pero un segundo. De aquí hay una pregunta. ¿En contra de quién? En contra de Rabuna. ¿Por qué? ¿Qué dice Rabuna? Que Rabbi Yossi opina lo que opina, que no se contamina, y nada más, también en el caso de, ¿qué nos enseña Rabuna? También en el caso de diferentes patas. Pensé pigul de pata derecha, decimos, dice, nada más pata derecha pigul, pero la de izquierda no es pigul. ¿Cómo puede ser? Si en el caso, ¿sí? Un segundo. Un segundito. Sí. Si en el caso de un animal que tiene dos patas, ¿sí? O sea, que pensaste en una pata y está la otra, que ahí pertenecen a qué? Realmente en la naturaleza están conectadas y en la realidad están conectadas a un cuerpo. Y aún así me dice Rabbi Yossi, según la explicación de Rabuna, que ¿qué? Que se consideran que dos cosas separadas, porque son parte específica, entonces se consideran que dos cosas separadas, y por ende que el pigul sobre una no influye sobre la otra. Se colchiquen que en el caso de dos panes que están realmente en la naturaleza separado, también si pensaste mitad de kazait y mitad de kazait, no vas a poder ¿qué? Asociarlos. Se pregunta en contra de Rabuna, porque aquí en la baraita vemos que aparentemente el autor es Rabbi Yossi, y vemos que sí se puede asociar. A menos que tú me digas que las dos patas esas sí se consideran que una conexión. Porque están conectadas a un cuerpo. En el caso de los dos panes, aunque son dos unidades, pero ahí podemos decir, mira, como las patas es unida. Entonces aquí también puedo decir que también acá el pensamiento te causa que sean juntos. Pero si en las patas tú me dices que en el corbán de las patas tú me dices que son separados, aunque están juntos, se consideran que en los dos panes no puede venir y que son dos unidades, no puede venir y no puede venir asociármelo y tiene que decirme que está separado. Entonces no entiendo la baraita. Así pregunta la Gemara en contra Rab, en contra Rabuna. Responde la Gemara. Esta parte la leímos. Amani sí la leímos, ¿verdad?
¿O no la leímos a Mani? Sí, sí la leímos. Sí la leímos. Hasta Leolam llegamos, ¿no? Perfecto. Sí, ok. Dice, no, esta baraita, toda tu pregunta es porque esta baraita nada más cuadra con según Rabbi Yossi. Y si cuadra, entonces significa que el autor es Rabbi Yossi. Entonces así tenemos pregunta en contra la explicación de Rabuna. Dice, no, el autor no es Rabbi Yossi, sino ¿quién? Una tercera opinión. O mejor dicho, Rebi. No tercera opinión, vamos a ver después qué. ¿Sí? Rebi. ¿Qué Rebi? Hay una baraita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un mahlok entre Rebi y Tanakama y Jajamim. La baraita nos dice así. ¿Qué pasa a una persona que le hace shejitá a un cordero? De Shalmé Tzibur, de Shavuot. ¿Cuántos corderos hay? 2. Le hace shejitá al primer cordero. Y en ese primer cordero, al hacer shejitá, piensa en que va a comer mitad de kazait de uno de los panes, digamos del primer pan, está haciendo shejitá del primer cordero, y está pensando que va a comer mitad de kazait, hatzi kazait, del primer pan, fuera de tiempo. Y después le hace shejitá al segundo cordero, y también piensa en el momento de hacer la shejitá al segundo cordero que va a comer mitad de kazait del segundo pan, fuera de tiempo. ¿Sí? Dice Rebi, en este caso el corbán está kasher. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensó en cada permitidor mitad de kazait. O sea, en cada animal que es, cada animal, deberían de los dos, en los dos tenía que pensar en cada uno mitad y mitad. Y aquí pensó, no, el primero, mitad del primer pan. Y el segundo, mitad del segundo pan. Entonces Rebi nos dice que está kasher, el corbán en este caso. Jajamín discuten ahí, pero Rebi, enfoquémonos en Rebi, no dice que está kasher. Podemos deducir que toda la razón que está kasher y no recae el psul de pigul ni nada por el estilo, es porque efectivamente dijo que, porque en cada shejitá que hizo, pensó únicamente en un hatzikazait. ¿Sí? Podemos deducir, entonces, que en un caso que hizo shejitá cada cordero y pensó en cada cordero que va a comer un kazait de los dos panes después de tiempo, ahí sí va a estar ¿qué? Ahí sí se va a asociar a un kazait y se va a convertir en ¿qué? En pigul. Porque en cada shejitá pensó en comer un kazait de los dos panes, mitad y mitad, pero un kazait de los dos panes fuera de tiempo. ¿Sí? Sabemos claramente que Rebi opina que sí sirve un pensamiento para asociarte mitad kazait y mitad de kazait para un total de un kazait, a pesar que son de dos panes. Entonces podemos decir que la baraita anterior, que nos dice Leolam en pigul hal beshte halot shehasher lehol kazait mishteem, que pigul no recae sobre las dos halot cuando pensás solo sobre una y no sobre la otra, no recae sobre las dos, a menos que pensaste un kazait entre las dos, sobre las dos, mitad y mitad, va como la opinión de ¿quién? De Rebi. ¿Sí? Pero según Rabbi Yossi, efectivamente puede ser que de la misma manera que no hay tziruf, no asociamos, no conectamos la pata derecha con la pata delantera, y si hay pigul sobre la pata derecha con la pata izquierda, y si hay pigul sobre la derecha no es sobre la izquierda, o sea que como son partes específicas lo vemos como algo separado, también en dos panes se va a ver como algo que separado completamente. Pero la baraita dice que sí lo asociamos y aparentemente es Rabbi Yossi. No, ¿quién es? No Rabbi Yossi, sino Rebi. Bien, la dice, pero un segundo, no me cuadra esa explicación que dimos. ¿Por qué? Porque Rebi, ¿como quién va? ¿Cómo quién va? Respecto a la halajá de pigul, que cuando algo es pigul, cuando un corbán cuando un corbán se permiten más de una unidad y se pensó en una de las unidades, ¿se esparce para todo o no? Si opina como Jajamim, entonces debería decir que también si pensó en un kazait de una de las halot, todo es pigul. Y él dice que tiene que ser un kazait de las dos. Entonces no puede ser como Jajamim. Y si opina como Rabbi Yossi, se vuelve la pregunta otra vez. Entonces no me está solucionando nada. O sea, Rebi, la Gemara dice así, Rebi no es una tercera opinión. Rebi opina o como Jajamim o como Rabbi Yossi. Como Jajamim no puede ser porque no cuadra la varita. ¿Sí? Entonces tiene que ser como Rabbi Yossi. Entonces si es así, vuelve la pregunta. Que cómo puede ser que Rabuná dice en la opinión de Rabbi Yossi que dos patas de animales, ya que son específicas, se consideran separadas, y en dos panes que son unidades separadas, que no están conectadas, sí se asocian. Por eso la Gemara viene y nos explica la varita primera de donde preguntamos. ¿Sí? La varita que trajo Ranahan para preguntar el Makshan. De otra forma. Otra vez, en la pregunta, ¿cuál fue la pregunta que pensábamos que el autor de la varita quién es? Rabbi Yossi, ya basta de eso preguntamos. Respondimos, no es Rebi.
Ahorita tomamos también eso, sí, pero Rabbi opina o como Jamim o como Rabbi Yossi. Como Jamim no puede ser porque no cuadra. Entonces, como Rabbi Yossi, se vuelve la pregunta. Entonces, ¿quién es? Dice la Gemara Leolam aliba de Rabbanan. Veloteima chifagel bishtehem. Escuchen bien gramática hebrea. Elaima chifagel bishnehem. Vafiru beachat mehem. Uleapuke mi de Rabbi Meir de amar mefaglim behatzi matir. Kamash manandelo. Yahi maile. Wow. ¿Saben que leamos este Yahi? Yahi maile olam. Y amar bishlama bishtehem u bishnehem. Verabbi Yossi uleapuke mi de Rabbi Meir u mi de Rabbanan kati. Haynu de kamar leolam. Elai amar Rabbanan uleapuke mi de Rabbi Meir maile olam. Escuchen bien, Rabota, escuchen bien. Dice la verdad, te voy a decir quién es el autor de la baraita. Otra vez, ¿qué baraita estamos buscando? La baraita, ¿qué baraita queremos explicar? ¿Quién es el autor de la baraita que dice Leolam en pigul hal beshte halot h hashev lehol kazait mishtem? ¿Cuándo recae el pigul sobre las dos halot? No cuando empieza sobre una. Kazait sobre una, no, fuera de tiempo, sino sobre las dos. Un total de kazait de las dos. Así entendimos esto ahorita. ¿Quién es el autor? Si no te voy a explicar, es Jajamim. Es Jajamim. Ah, pero no me cuadra, porque Jamim en nuestra Mishnah opina que si pensaste solo en una, ya recae el pigul en todo. ¿Qué significa? No, te voy a explicar. No entendiste bien la baraita. La baraita, fíjense bien cómo la leímos hasta ahorita y cómo vamos a cambiarla. Leolam en bokaret hfagel bishtehem. Shtehem, se puede decir, son dos, sí, las dos. Bishtehem o bishnehem. ¿Cuál es la diferencia? Taf o nun. ¿Y cuál es la diferencia? Bishnehem es femenino, Bishnehem es masculino. Ahorita en el Korban de Kifsei Atzeret, que se viene con dos halot, las halot que son femenino, ¿sí? Y los kebasim son masculinos, muy bien. Entonces, si yo te digo Bishnehem, ¿a qué me refiero? Como estábamos pensando hasta ahorita, a las halot. Por eso dijimos, Bishtem, ¿hasta cuándo va a haber pigul en las dos? Cuando pienses un kazait, total de un kazait, entre los dos, ¿qué? Panes. Halot. Shtem. Dice, no, cambia la versión. No es Shtehem, sino que Shnehem. ¿Qué es Shnehem? ¿Shnehem qué? Los. Shnehem. Shnehem es Zehar. Kebasim. ¿Sí? Kebasim. ¿Cuándo es que pigul? Cuando pensaste en los dos, en el momento de la shejitá de los dos kebasim. Y no cuando pensaste pigul solo en uno de ellos. ¿Sí? Pero efectivamente, si pensaste, y ahorita voy a explicar que no saludes, si pensaste en el momento de la shejitá de los dos kebasim, solo sobre un kazait de uno de las halot, ya te contamina todas las halot y todo es pigul. Cuando te dice Shneem, no es que tienes que pensar sobre los dos halot, las dos halot. No, sino tienes que pensar en la shejitá de los dos kebasim, pero suficiente sobre una de las halot. Y ahí te contamina porque vamos con la opinión de Jajamim. ¿Y qué nos viene a decir? Nos viene a excluir la opinión de Rabbi Meir, que vamos a ver más adelante. Daf Tetzain Amud Aleph. Daf Tetzain, que ya lo vimos este concepto antes. Mefaglim behatzi matir. Cuando tienes un korban que tiene más de un permitidor. ¿Sí? ¿Sí? Como por ejemplo, aquí. ¿Cuántos korbanot tienes que hay que ofrendar para que quede permitida las dos halot? Dos kebasim, son dos permitidores. Entonces, si hice shejitá nada más de uno, ¿qué hice por ahorita? Mitad de un permitidor. O sea, un permitidor de dos equivalente a mitad. Perfecto. Y solo cuando hice los dos, ahí está el permitidor completo. Ahí están los dos. ¿Ok? Entonces, cuando yo pienso, Rabbi Meir opina que si una persona pensó en la mitad de un matir, o sea, en uno de los dos permitidores de pigul, recae. Jajamín discuten y dicen, no, para que haya pigul, tienes que pensar en el matir completo. O sea, el matir completo aquí sería en los dos animales. Muy bien. Eso es lo que nos voy a decir la varita. Leolam. ¿Sí? Leolam en bocareta chifagel bishnehem bekazait. Nunca va a haber careta en los dos panes hasta que pienses pigul bishnehem en la shejitá de los dos kebasim. Pero ¿qué tiene que pensar? Sobre uno de los panes. Y suficiente porque vamos con la opinión de Jajamim. Y discute con Rabbi Meir que dice que sí me flaquim behatzi matir. Belleza. Pero pregunta la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien, porque la baraita que dice Leolam,
La Gemara va a hacer varias preguntas en contra de esta explicación. Yo nada más di la primera. Leolam, ¿qué es? Nunca. Un segundo, la verdad te podía haber dicho. Muy sencillo. ¿Sí? En bocareta cheifakel bishneem. No tiene caret los dos panes hasta que haga pigul en los dos shejitot de los dos animales, como explicamos. ¿Por qué te dice leolam? Nunca. Ese leolam que te viene a decir, también si se necesitan estas dos cosas, también si le falta una, todavía no. ¿Sí? El leolam te viene a decir nunca. ¿Qué es nunca? También en el caso que tiene algo pro, no es suficiente algo pro, tiene que tener dos cosas pro, por decir. Nunca. ¿Sí? Eso es el nunca, que es leolam. Yo te digo, ¿pero por qué te tengo que decir que hay una excepción? En un caso, que si yo te digo es A y no cumple con A, ¿sí? Ya no está incluido, no tengo que decirte nunca sirve ese que no cumple con A. ¿Cuándo tengo que decirte la palabra nunca? Cuando tengo que decirte, necesitas A y B. Voy a explicar ahorita un poco más. Y tengo algo que cumple el A y no cumple el B. O cumple el A y no cumple el B y no cumple el A, o A o B, o cumple el A y no cumple el B, lo que sea, cumple uno de ellos. Aún así, aunque cumple parte, nunca, hasta que no tenga los dos. Me explico algo así. El nunca es para enfatizarte algo especial. ¿Qué te viene a enfatizar? Y explico la pregunta. Fíjense bien. Si yo digo Bishtehem con Taf, aludiendo a qué? Pensamiento de Pigul sobre lo permitido, o sea, sobre los dos, muy bien, los dos halot, y por ende también tiene que ser Bishnehem, también obviamente en el momento de las dos, según Jajamim, no como Rabbi Meir, tiene que ser Mefaglim Hatzimati, el Pigul tiene que hacerse en los dos Shejitá, pero también en los dos halot, en los dos, en lo que queda permitido. Y según esto, la baraita, como quién va, como la opinión de Rabbi Yossi, que requiere, en nuestra Mishnah, que requiere que el pensamiento de Pigul, que dice que el pensamiento de Pigul sobre una no recae sobre la otra, sino tiene que haber pensamiento sobre las dos halot. ¿Sí? Entonces sale que esta baraita nos está diciendo como Rabbi Yossi y no como quién. ¿Y no como quién? Ni como Rabbi Meir, que me fagrim behatzimatir. Y ni como Jajamim en nuestra Mishnah, que dice que cuando piensas en una de las unidades, se va para todo. Se contamina todo. O sea, por eso necesito el leolam. Nunca hay caret. O sea, ¿qué significa nunca? También si se cumple una de las condiciones que el pigul se hizo, o sea, aquí nos dice que se tiene que hacer, según esta explicación, que es Bishtem. Cuando decimos Bishtem, obviamente incluye también Bishnehem. Sí, incluye los dos. Entonces, ¿qué estoy requiriendo? Dos condiciones. Una, pensamiento en ambos matirim, el pensamiento pigul, y tiene que empezar sobre las dos halot. O sea, que estoy discutiendo, el autor de esta baraita, ¿quién sería? Rabbi Yossi. Y saldría no como dos opiniones. No como Rabbi Meir, que dice Mefaglim Bahatzimatir, que aquí dice que necesita pensar en los dos shejitot de los. Y adicionalmente no como Jajamim en la Mishnah, que dice que cuando piensas sobre una se contamina todo. Aquí necesitas pensar sobre qué, sobre las dos. ¿Se entiende por qué se tiene que decir nunca? ¿Qué significa nunca? También en el caso que se cumpla una de las condiciones, ¿sí? Por decir que piensa Pigul que en los dos animales, pero no piensa sobre los dos panes, nunca va a ser Pigul. O viceversa. ¿Se entiende el nunca? A pesar que se cumple una, se necesitan dos componentes para que haya pigul. Aunque una está y la otra no está, o viceversa, ¿sí? Uno dice pensado, puede ser. Nunca, no existe hasta que no estén las dos. Entiendo el nunca. Pero según la última explicación que dimos, que en verdad no se lee la versión Bishnehem, sino Bishnehem, y nos viene a decir la baraita únicamente que en Mefaglim Bahatzimatir, como Rabbi Meir, no como Rabbi Meir, sino que en Mefaglim Bahatzimatir, y hay que pensar en los dos kebasim, pero respecto a las halot, hay que pensar en el momento de los dos shejitot de los kebasim, pero respecto a las halot, suficiente una, y vamos como Rabbi Meir de Jajamim, que es nunca. Muy sencillo. Cuando no cumples, según esto, la única condición que se requiere para poder hacer pigul para todo, ¿cuál es? Pensar, muy bien, Hazakur, pensar en los dos matirim, en los dos permitidores, en los dos corderos. Si no pensaste en los dos corderos, no sirve. ¿Cuál es el nunca? Dime muy sencillo, no sirve cuando no se cumplen estos dos bishnem, cuando no se cumplen los dos, ¿qué es nunca? No entiendo el hidush, ¿qué es el leolam? ¿Está clara la pregunta en contra de la explicación? Muy bien. Otra pregunta en contra de Rabuna. No respondimos a esta. Otra pregunta. Veod, Amar Rabasheta Shema. Rabbi Elazar Omer Mishum Rabbi Yossi. Pigel bedavar naase bachutz. Presten atención. Pigel bedavar naase bifnim. Lo pigel. Keitzad.
היה עומד בחוץ ואמר הנני שוחט על מנת להזות מדמו למחר לא פיגל. שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים. היה עומד בפנים ואמר הנני מזה על מנת להקטיר אמורים למחר. ¿Sí? ולשפוך שיריים למחר לא פיגל. שמחשבה בפנים בדבר הנעשה בחוץ. היה עומד בחוץ ואמר הנני שוחט על מנת לשפוך שיריים למחר ולהקטיר אמורים למחר פיגל. שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בחוץ. לשפוך שיריים להיפגעו למאי. לשפוך שיריים להיפגעו למאי. אילמה להיפגעו לדם. דם מי מפגל? או מי מפגל? והתנן, אלו דברים שחייבים עליהם משום פיגול. הקומץ והלבונה והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת נסכים, ומנחת כהן משיח, והדם. אלא פשיטה, להיפגעו לבשר. השתאומה תם דלא חשיב בבשר גופה. אמר רבי יוסי מפגל, הכא דחשיב בזבח גופה, לא כל שכן דפיגל בירך ימין, פיגל בירך שמאל. Otra pregunta en contra de Rabuná. Otra vez, Rabotay, ¿qué dice Rabuná? Aclaremos Rabuná, al principio de la clase. ¿Qué nos dice Rabuná? Que según Rabbi Yossi, si pensaste en el animal que vas a comer la pata derecha fuera de tiempo, no, eso es pigul si lo comes caret, pero la pata izquierda no. Venga, otra pregunta más tengo ahorita. De una baraita, que está hablando sobre Hataot Primiot. Y voy a dar una introducción porque es importantísimo esto. El orden de Hatat Penimit en general, ¿sí? Es la siguiente. Se le hace shejita. Mejor dicho, hay ciertas cosas que se hacen afuera. ¿Qué significa afuera? En la Azara, muy bien. Y hay ciertas cosas que se hacen ¿qué? Adentro. ¿Qué es adentro? En el Ejal. Brevemente mencionémoslo. Shejita, ¿dónde se hace? Azara. Kabbalat Adam, la celebración de la sangre, en la Azara. Después Holajá, de la Azara hacia adentro del Ejal. Después la Zerika. ¿En dónde? La Azat Adam, adentro del Ejal, en el Parojet. Y después se aplica en el Mizbeach Penimi. Por eso son Hataot Primiot. ¿Sí? Después, cuando ya se acabó todo eso, queda residuo de sangre. Shfichat Shiraim. ¿Dónde se hace Shiraim? ¿Qué se hace con Shiraim de la sangre? Yesod. ¿De dónde? De la Azara, de afuera. Muy bien, muy bien. Ok. Y después se saca las carnes fuera de la ciudad y se quema. Eso ya es fuera de la ciudad y se quema. Perfecto. Entonces, una vez ya tenemos este orden claro, tenemos ciertos servicios que se hacen afuera. ¿Qué significa afuera? Otra vez, el Azara, fuera del Ejal, y ciertos servicios que se hacen adentro. Por otro lado, tenemos ciertos consumos que se hacen afuera y ciertos consumos que se hacen adentro. Consumos del Mizbeach, del Bet HaMikdash, etc. No consumo humano. Y me explico. Entonces tenemos servicios, dos, afuera, adentro. Consumo, afuera, adentro. ¿Cuáles son? De lo que mencionamos. Servicios que se hacen afuera, Shejita, Kabbalat Adam, y la Olajá, hasta la entrada de la puerta del Ejal. ¿Correcto? 3. Perfecto. Servicios que se hacen adentro. Olajá. La Olajá, de la puerta hacia adentro. Hay la segunda parte de la Olajá, digamos así. Pero llegamos a la Olajá. Y todas las, muy bien, Hazak Baruch, estamos Hazak aquí. Todas las aplicaciones, también se hacen ¿dónde? Adentro, en el Ejal. Después tenemos el consumo del Mizbeach que se hace afuera. ¿Sí? Consumo. No consumo humano, sino consumo sagrado, digamos. Que es el de afuera, sería el del Mizbeach, que es que las partes sacrificiales de este Hatat se hacen ¿dónde? Sobre el Mizbeach HaChitzon. Y los Shiraim de la sangre, ¿sí? Porque lo que se quema fuera de la ciudad es la carne, pero las partes sacrificiales sobre el Mizbeach. ¿Sí? Se partes sacrificiales sobre el Mizbeach HaChitzon. Y también la Shfichat Shiraim, la tirada de los residuos de la sangre, también en el Yesod, en la base en un lugar especial que había, del Mizbeach HaChitzon, también afuera. Eso es consumo, porque eso no es servicio, es consumo, se lo está comiendo. Es como el consumo del Mizbeach. Y por otro lado también tenemos un consumo interno, que es ¿cuál? Una de las salpicaciones o las salpicaciones de sangre adentro.
Hay todo un tema que es por qué se consideran esto consumo y también servicio. No, cuáles sí, cuáles no. No vamos a entrar en eso. Pero salpicaciones adentro también se consideran ¿qué? Consumo del mismo. Consumo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí expliquemos la baraita. Dice Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Yossi, o sea, el mismo Rabbi Yossi nuestro. Si una persona, vamos a dar los ejemplos después, pero escuchen la regla. Si una persona, piguel, ¿qué es piguel? Tuvo un pensamiento de Hutzris Manó, un pensamiento inapropiado, o sea, un pensamiento de Hutzris Manó. No, o sea, un pensamiento inapropiado de tipo de Hutzris Manó. En algo, ¿sí? Que se hace afuera, pensó un pensamiento de Hutzris Manó en algo que el servicio se hace en donde? Afuera, o sea, afuera del Ejal y en la Azara. Ahí es que es picul. Pero, si pensó, o sea, que tiene que pensar un pensamiento, ¿sí? De Hutzis Manó, en un servicio, ¿sí? En algo que se hace, cuando se está haciendo un servicio de Hutz, muy bien. Pero, si pensó, si Piguel tuvo un pensamiento inapropiado de fuera de tiempo, en un servicio que se hace en donde adentro, no es pigul. ¿Ok? No es pigul en ese caso. Ejemplos. Dice la baraita. Así se Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yossi. Ejemplos, dice la baraita. Te voy a explicar. El Cohen se encontraba afuera. Otra vez, ¿qué es afuera? En este contexto, en la Azara. Y dijo, voy a hacer shejita, ¿sí? De este corbán. Shejita, ¿dónde se hace? Afuera. Es un servicio externo, servicio de afuera. Con intención de salpicar la sangre sobre el parojet mañana. No es pigul. ¿Por qué no es pigul? Porque el pensamiento que tuvo en el momento del servicio externo fue sobre algo de un consumo interno. Ahí está. No sé si antes dije la regla clara o no, pero con esto se nos arregla, con los ejemplos se aclara. Ya se nos aclaró. Entonces, ¿está claro este caso? Hago shejita, voy a hacer shejita. Y pienso en la shejita, lo hago con intención de salpicar la sangre sobre el parojet, que ese es el consumo interno, es una de las matanzas, ¿sí? Mañana, fuera de tiempo. Entonces, no obstante, lo hiciste en un servicio externo, pero pensando en no lo hiciste, el pensamiento lo tuviste en un servicio externo, pero el pensamiento fue sobre un consumo interno, no es picul. Igualmente, si estaba el Cohen donde adentro, ¿qué es adentro? Del Ejal. ¿Qué se hace adentro? Ejatot primiot. Muy bien. Digo, voy a salpicar aquí la sangre con intención de ofrendar los emurim, las pares sacrificiales, afuera, que es algo de afuera, mañana, fuera de tiempo. ¿Sí? Y similarmente, en otro caso, cuando está adentro, salpicando, con intención de tirar los shiraim, salpicando sangre, sí, adentro, con intención de tirar los shiraim del corbán, que es algo que se hace afuera, mañana. En este caso tampoco es que pigul. ¿Por qué? Porque otra vez, es un pensamiento, ¿sí? En el momento que es de un servicio adentro, y está pensando que va a ser fuera de tiempo un consumo externo. No sirve. No es pigul, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Voy a ser que antes no me explica también, pero ahorita con los ejemplos queda claro. Sin embargo, si estaba afuera el Cohen y dijo, voy a hacer shejita del Corban, está haciendo shejita, y lo hace con intención de tirar los shiraim de la sangre en el Mizbeach Hitzon mañana, o de ofrendar las partes sacrificiales sobre el Mizbeach Hitzon mañana, en estos casos sí es pigul. ¿Por qué? Porque los dos, muy bien, pensó en el momento del servicio de afuera, en un servicio que estaba haciendo afuera, sobre un consumo de afuera. Muy bien, servicio y consumo afuera, ahí decimos que ¿qué? Pigul. Así nos dice la baraita.
Ahorita analicemos esto un poquito más. En ese último caso, que decimos lishpoch shiraim lemachar, que pensó en tirar los shiraim. ¿Qué es los shiraim? Los residuos de la sangre. ¿Dónde? Afuera, en el Mizbeach Hitzon, mañana, fuera de tiempo. ¿Sí? Listo, se vuelve pigul. ¿Pero qué se vuelve pigul? Pigul, listo. Aquí hay un pigul. ¿Pero qué es pigul aquí? ¿Sí? ¿Qué parte del corbán? ¿Sobre qué parte del corbán recae el pigul? Que es importante saber, porque sobre esa parte que recae el pigul es que decimos que hay caret. ¿Sobre qué parte recae el pigul para nosotros poder decir que esa parte tiene caret? ¿Cuál es esa parte? ¿Sobre qué recae el pigul? Bueno, analicemos. Otra vez, los shiraim me causan pigul. ¿Sobre qué te causan pigul? ¿Sabes qué? Pigul de repente la sangre. La sangre misma se vuelve ¿qué? Pigul. No, pero no puede ser. La sangre, ¿sí? No existe que haya pigul que tenga caret. O sea, está prohibido comerlo, todo lo que tú quieras, pero no puede haber caret por pigul. ¿Por qué? Porque como está escrito ya en la Mishnah, la vimos ya en Masejet Zebahim, Daf Mem Bet Amud Bet 42b, que hay ciertas cosas que no tienen pigul. O sea, a pesar que el Cohen pensó un pensamiento de pigul en su corbán, al consumirlo no hay pigul, o sea, no hay caret. ¿Sí? ¿Y por qué el común denominador? Les digo por qué, vamos a decir varias cosas. Pigul nada más recae sobre algo que tiene un matir. ¿Sí? O sea que hay otra cosa que lo permite. Entonces, si hay algo que permita este segundo algo, entonces sobre este segundo algo puede recaer pigul y por ende caret. ¿Sí? Y todas las cosas que vamos a enseñar a continuación no tienen otra cosa que los permita a ellos. O sea, la regla es que no recae sobre eso pigul. Comets. Sobre comets no puede caer pigul. Lo contrario, comets y leboná. Comets y leboná no hay algo que permita comets y la leboná, sino lo contrario. El comets y la leboná permite otras cosas. Entonces no puede recaer sobre eso pigul. Ketoret, el incienso. Minhat kohanim, que es toda elevación. No hay nada que... ¿sí? Minhat nesachim, no voy a entrar en detalles, pero Minhat habitim del Kohen Mashiach, del Kohen Gadol. Y la última, ¿cuál es? La sangre. Que la sangre, efectivamente, cuando se recibe después de la shejitá del zebach, sí, lo contrario, la sangre es la que permite el resto de las partes del corbán a través de salpicar, ya sea que ciertas partes sacrificiales y para el mizbeach y cierta parte para consumo. La sangre permite al animal, pero no hay nada que permita la sangre. Y por ende, el Adam no se vuelve la sangre no se vuelve pigul. Entonces, pregunto otra vez. Dijimos que cuando tiras el shiraim, cuando dices el servicio y el consumo afuera, externo, ahí como el caso del shiraim, pensaste que el shiraim lo vas a hacer mañana, ahí sí hay pigul. ¿Pigul qué? ¿La sangre? Acabamos de ver que la sangre no es pigul, no puede ser pigul. Entonces, ¿qué es lo que tú me dices que se vuelve pigul? ¿Sabes qué? Dice la Gemara, tenemos que decir que la baraita cuando dice que se vuelve pigul es la carne del corbán. La carne del corbán se vuelve pigul. Entonces, si es así, tengo un Kal Vajomer en contra Rabuna. Y aquí es la pregunta en contra de Rabuna. Todo esto, pero en contra de Rabuna. El Kal Vajomer es el siguiente. Sí, respecto a esa carne, que no pensó nada sobre la carne en comerla fuera de tiempo. ¿No? En este caso, otra vez, que estaba la persona estaba haciendo shejitá y pensó que es afuera, y pensó en tirar el shiraim, las residuos en el mizbeach afuera también, fuera del consumo, ese consumo del mizbeach, ¿sí? También externo, fuera de tiempo, pigul. ¿Qué se vuelve pigul? La carne. Aquí no hubo ningún pensamiento sobre la carne en que se va a comer fuera de tiempo, algo por el estilo, sino únicamente en el shiraim. Y eso me influye y me impacta y me afecta a la carne, ¿sí? Así me dice Rabbi Yossi Navarreta, el autor de la Baraita es Rabbi Elazar, el nombre es Rabbi Yossi. En el caso de Rabuná, que pensó pigul sobre la pata muy bien derecha, ¿sí? ¿Sí? Que ahí seguro es parte de la carne del corbán mismo, ¿sí? Kol shiken, que tiene que influir el pigul de la pata derecha hacia la pata izquierda. Pregunta en contra de Rabuná en la opinión de Rabbi Yossi. ¿Ok? Entonces ya estamos en cuántas preguntas en contra, 2. Vamos ahorita para la tercera. Veod. Ha'amar Rabina Tashema. הקומץ את המנחה לאכול שיראה או להקטיר קומצה למחר מודה רבי יוסי בזו שפיגל וחייבים עליו כרת. להקטיר קומצה להיפגעו למאי. להקטיר קומצה להיפגעו למאי. למה להיפגעו לקומץ, קומץ ממפגל? ועתנו לדברים שחייבים עליהם משום פיגול, הקומץ וכו'. אלא פשיטה להיפגעו לשיריים.
Hasta umatam de lo hashib beu beshiraim gufe de mifag le ajá de hashib beu bezibha gufe lo kol shiken. Tercera pregunta, y ya con 3 preguntas está tumbado Rabina. Otra pregunta en contra de Rabuna que la trae Rabina. Hay una Mishnah que vimos, ¿cuándo? Daf Yud Gimel. ¿Cuándo fue eso? En la clase anterior, al principio del Perek. Muy bien, ayer. ¿Sí? Dice la Mishnah, una persona que le hace kemitzá a la minja, ¿sí? La kemitzá, a kometz, le hace la kemitzá, la acción de kemitzá, y agarra el kometz de la minja, y piensa en ese momento, pone una intención, de que va a comer los residuos de la minja fuera de tiempo. ¿Qué pasa? Pigul. Igualmente, segundo caso, cuando hace la kemitzá de la minja y piensa en ofrendar el kometz que está agarrando fuera de tiempo, también se vuelve ¿qué? Pigul. Y también dice la Mishnah, Rabbi Yossi está de acuerdo con esto. En lo que Rabbi Yossi discute, ¿se recuerdan cuándo es? Cuando pensó en la levoná, que la levoná la va a hacer fuera de tiempo. Pero en el caso, repito, que hace la kemitzá pensando que va a comer los residuos se comen, que va a comer los residuos fuera de tiempo, que va a leactir el kometz fuera de tiempo, según también Rabbi Yossi está de acuerdo que ¿qué? Que se vuelve pigul. Y por ende, si alguien lo come, karet, muy bien. Analicemos el segundo caso ese. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando hace la kemitzá con intención de ofrendar el kometz, muy bien, después del tiempo adecuado. Nos dice Rabbi Yossi que también Rabbi Yossi, el mismo Rabbi Yossi nuestro, tenemos que decir que Rabbi Yossi está de acuerdo, porque queremos preguntar, ¿sí? En contra de Rabuná, en la opinión de Rabbi Yossi. También Rabbi Yossi está de acuerdo que se vuelve pigul y karet. Pero, ¿qué se vuelve pigul? Analicemos, ¿qué se vuelve pigul en este caso? Cuando hizo la kemitzá pensando que el kometz lo va a hacer la actará ofrenda después de tiempo. Pigul. ¿Qué es pigul? ¿Qué vas a decir? No, el kometz se vuelve pigul. Pero no puede ser. La misma Mishnah que mencionamos antes en Zebahim también bet, el kometz no puede ser pigul porque el kometz es lo que permite. No hay nada que lo permita a él. Y para que algo se vuelva pigul tiene que ser que hay otra cosa que lo permita a él. ¿Sí? Entonces el kometz no se puede volver pigul. Tenemos que decir que ¿qué es de lo que se vuelve pigul aquí? Muy bien. Hazaku Baruch. Shirai. ¿Qué son los qué? Los residuos de la minja. Tengo un kol shiken, parecido al de antes. Sí, respecto a los shiraim. En este caso, ¿pensaste algo sobre los shiraim? No. ¿Pensaste otra vez? El caso que estamos hablando de kemitzá, sacaste el kometz con intención de ofrendarlo fuera de tiempo. Pigul, el shiraim. Pero un segundo, no pensaste nada. El shiraim se vuelve pigul y no pensaste nada sobre los shiraim. Entonces, kol shiken en el caso de Rabuná, muy bien las dos patas, la pata derecha y la pata izquierda. Sí, no es que el animal tiene 2 patas, no nos confundamos, tiene 4, ¿sí? Pero estamos hablando de las delanteras, ¿sí? Cuando empieza sobre la pata derecha, pigul, y no sobre la pata izquierda, kol shiken de que ¿qué? Kol shiken de que va a poder influenciar, ya que ambas son las mismas patas de una misma cosa. O sea, si al pensar el pigul del kometz, que ya está separado, me influye a los shiraim, pues kol shiken, que al pensar en el pigul de la pata derecha, me va a influenciar a la pata que todavía está también hasta conectada. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos 3 preguntas en contra de Rabuná y por eso tumbamos a Rabuná. ¿Qué significa Rabuná? Tomamos la opinión de Rabuná en la opinión de Rabbi Yossi. Exactamente. Entonces, tenemos que traer ahorita otra explicación para la opinión de Rabbi Yossi. ¿Sí? Ahorita recuerden, Rabbi Yossi nunca dijo lo de las patas. ¿Quién fue el que lo dijo? Rabuná dijo que Rabbi Yossi también en las patas opinaría que el pigul en una no va para la otra. Lo que dijo Rabbi Yossi en nuestra Mishnah, ¿qué es? Algo muy sencillo. En nuestra Mishnah está hablando cuando de verdad son 2 unidades separadas, 2 halot, o en Lechem Apanim los dos grupos de 6-6. Que cuando uno piensa pigul sobre una de las halot, que va a comer una de las halot fuera de tiempo, nada más recae pigul sobre ella y no sobre la otra. Ahí son 2 unidades. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Tenemos otra baraitá que mencionamos también antes, al principio de la clase, ¿sí? Bueno, tan al principio, después del principio, ¿sí? Que va como Rabbi Yossi, como ya comprobamos, que si una persona comió, que así comprobamos al principio, pues dijimos que jajamín, pero que si una persona, que la baraitá nos dice que si una persona comió, en el caso de Shtalejem, que tiene 2 korbanot, le hizo shejitá a los 2 korbanot, pensando en la shejitá de ambos, que va a comer un kazait de los 2 halot, mitad y mitad, fuera de tiempo, ahí sí se vuelve pigul. Pero son 2 unidades, ¿cómo se asocian? Vemos que los 2 pensamientos, ¿sí?
mejor dicho, el pensamiento de mitad y mitad causa que se asocien las dos unidades y por ende se vuelve a pigul. Entonces, ¿cómo podemos entender estas dos? Por un lado, Rabbi Yossi en la Mishnah te dice que dos unidades son separadas y el pigul de una no influye para la otra. Y por otro lado, en la Baraitá dice que mitad de kazait y mitad de kazait pensaste sobre un kazait total entre las dos, ahí sí se asocian. Entonces, pero son dos unidades, ¿se asocian o no? ¿Cómo es la cosa? Tenemos que dar otra explicación. ¿Sí? El amar Rabbi Yohanan, no como Rabuna. Ainu ta'amad Rabbi Yossi hakatuv asam ke guf echad, ve'hakatuv asam shene gufin. גוף אחד דמעכבי ההדדה, ¿sí? שני גופים דאמר חמן הלכודה אבידה והלכודה אבידה. ערבינו מתערבים. דכתוב אסם גוף אחד. פלגינו מפלגה. דכתוב אסם שני גופים. Dice Rabbi Yohanan una explicación fenomenal. Te voy a explicar por qué Rabbi Yossi dice lo que dice nuestra Mishnah y no... Y en la Mishnah dice que son dos unidades separadas y no están conectadas para decir pigul para todo. Y en la Baraitá vemos que sí se conectan. Te voy a explicar por qué. Estos dos panes, al fin y al cabo, es parte de un corbán. Y en la Torah vemos que para cierta halajá, lo considera los dos panes como uno. Y para otra halajá, lo considera los dos panes como dos unidades. ¿Dónde vemos eso? Explico. Considera los dos panes como una, que no existe hacer el corbán, shte alejem con un solo pan. Si tienes un solo pan, no puedes proceder a hacer el corbán. O sea que vemos que los dos panes se consideran que una unidad, no tienes todo esto completo. Son dos partes de un gran todo. ¿Sí? Pero por otro lado, la Torah, y de donde aprendemos que tiene que tener las dos, y si tienes una no puedes, porque la Torah dice shtaim, o sea que tiene que tener las dos jalot. Y por otro lado, en esa misma palabra, shtaim, así se rashia, entonces dice que es de otro lado, pero no vamos a entrar ahorita en eso. Aprendemos que por eso que le llamó dos y no una, significa que son dos ¿qué? Dos unidades. ¿Sí? Para enseñarte que cada una se hace separada. Cuando las horneas, cuando las amasas, no las amases todas las dos juntas, sino las amasas cada una ¿qué? Separada. Entonces tenemos una halajá que nos enseña que una unidad los dos y otra halajá separado, dos unidades. Como vemos en la Torah esto, viene Rabbi Yohanan y dice, por lo tanto, también aquí. Cuando hay cierta mezcla en tus pensamientos, la mezcla, te mezcla entre los dos panes, te los une. Porque para cierta cosa la Torah te las une. Y cuando no hay pensamiento que te los mezcla los dos, pues nos mantenemos en lo que la Torah también te lo mantiene en separados. Y por lo tanto, nuestra Mishnah, que la persona pensó en pigul, en una sola de ellas y no en la otra, no te la mezclaste, se te lo mantengo separado. Entonces, por eso el pigul nada más afecta en una y no en las dos. Sin embargo, cuando en la Baraitá dice que pensó, no, b'shtem, aquí no hay que llegar a lo de que más, b'shtem, b'shnem, todo. Así que en las dos shechitot pensó en mitad y mitad de kazait, ahí en el pensamiento asoció. Y al asociar el pensamiento te puede asociar a los panes. ¿Pero cómo te lo asocia? Porque vemos que en la Torah a veces te las asocia y a veces no. O sea, aquí también, cuando hay un pensamiento que te las mezcla, asociados. Y por eso el pigul ahí va para los dos. Y cuando no hay nada que los asocia ni en la realidad ni en el pensamiento, separado. El caso de nuestra Mishnah. Y por eso nuestra Mishnah dice que nada más el pigul va sobre una y no sobre la otra. Muy lógico. Así nos explica Rabbi Yohanan. Seguimos. Creo que lo duro ya lo pasamos relativamente. Bueno, más o menos. Bueno, no tanto. Vamos. Vai Rabbi Yohanan. Belachmet Oda Mau. Pigel, perdón. Vai Rabbi Yohanan. Pigel Belachmet Oda Mau. Beminchat Maafe Mau. Tan le Rav Tachlifa Bimarava. Vejen ata omer Belachmet Oda. Vejen ata omer Beminchat Maafe. Viene Rabbi Yohanan y pregunta lo siguiente. Según la opinión de Rabbi Yossi, ¿sí? La halajá de Rabbi Yossi se dijo ¿cuándo? ¿En qué caso? En el corbán de Shtea Lechem y de Lechem Apanim. Esos son los dos casos que él trajo en la Mishnah. Estamos hablando según la opinión de Rabbi Yossi, ¿sí? La opinión de Rabbi Yossi. Pregunta Rabbi Yohanan, según esta opinión de Rabbi Yossi, ¿qué pasa en el caso del Ahmed Toda? Cuando uno trae un corbán Toda, tiene que traer 40 panes, 10 de cada tipo. ¿Qué pasa si tú un pensamiento de pigul de fuera de tiempo sobre unos
de las 4 especies, categorías de especies, ¿sí? ¿Qué pasa en relación al resto de las otras especies? El resto de las especies. Según la opinión de Rabbi Yossi. Por un lado, podemos decir también aquí, él va a discutir y va a opinar, va a discutir en contra de Jamim y va a opinar que el pigul nada más recae sobre la que pensaste, sobre esa especie y no sobre las otras. Al igual que Shtea Lechem y Lechem Apanim. O por otro lado, podemos decir no, que aquí Rabbi Yossi está de acuerdo que todas las halot se consideran una. ¿Por qué? Porque aquí hay un solo permitidor para todas estas especies. Un korban toda, un animal que permite a todas. A diferencia del Lechem Apanim, que tiene 2 basdijel levoná para cada grupo, o en el Shtea Lechem, que tiene 2 animales para cada uno. O sea, 2 animales para cada pan. Entonces, la pregunta es si aquí decimos lo mismo, que Rabbi Yossi discute con Jamim y opinaría lo mismo que en Lechem Apanim y Shtea Lechem, que el pigul nada más irá sobre la especie que pensaste y no sobre las otras. O ya que, estoy repitiendo la duda, o ya que tiene solo un korban, el korban toda es un solo animal que permite todo, se considera todo una parte, y también según Rabbi Yossi, una especie si pensaste fuera de tiempo, no sé si fuera de lugar antes, pero fuera de tiempo, estamos hablando de pigul, pigul es siempre fuera de tiempo, va a afectar a todos. La misma duda sería en Minhat Ma'afeh. Minhat Ma'afeh tienen 10 panes, sí, 10 productos, de los cuales se tiene, un segundo, sí, que los puedes traer 10 matzot, que pueden ser como panes o como obleas. Panes son más gruesos, ¿no? O como obleas. Según Rabbi Shimon más adelante, Daf Samech Gimel, a Mudalev se puede traer 10 de las 2 especies a la vez. No hace falta 10 de una o 10 de la otra, sino puedes traer 5 y 5. ¿Sí? 5 y 5. Rabbi Yohanan tiene la duda según esta opinión de Rabbi Shimon. ¿Qué pasa? Según la opinión de Rabbi Yossi, cuando la persona pensó al hacer este corbán en una de las especies. Por un lado podemos decir que aquí también nada más esa especie queda contaminada de pigul y la otra no. Al igual que Rabbi Yossi dice estamos hablando de la opinión de Rabbi Yossi. Aquí también Rabbi Yossi diría que al igual que Lechem Apanim, Shtea Lechem, nada más sobre esa. O por otro lado podemos decir que aquí Rabbi Yossi está de acuerdo que todo es pigul. ¿Por qué? Porque todo lo que permite, la misma idea, todo lo que permite el Minhat Ma'afeh es un kometz, una que mitzá todo. Por eso puede ser que sí se considera todo uno y pigul en parte es pigul en todo. Esa es la duda, las 2 dudas que tiene aquí en Rabbi Yohanan, según la opinión de Rabbi Yossi. Le llama la solución a esta duda trayendo a lo que dice la Tajlifa de Eretz Israel, que él le enseñó una baraita a Rabbi Yohanan que dice que el mismo mahloket que hay entre Rabbi Yossi y Jajamim en Lechem Apanim y en Shtea Lechem aplica también en Lachmet Odá y también en Minhat Ma'afeh. Sabemos que efectivamente Rabbi Yossi lo mismo que opina en Lechem Apanim y Shtea Lechem también opina en Minhat Ma'afeh y Lachmet Odá, y en todos estos casos, en estos 2 casos adicionales sobre todo, Rabbi Yossi también opinaría que el pigul se mantiene en la especie que pensaste y no en las otras. Seguimos. Tan Rabbanan. Un segundito. Sí. Tan Rabbanan. Beshat shchitach חישב לאכול חצי זית, ובשעת זריקה חישב לאכול חצי זית. פיגול. מפני ששחיטה וזריקה מצטרפים. איכא דאמרי שחיטה וזריקה דתרוויו מתירים אין קבלה והולכה לא, ואיכא דאמרי הנח דמרחקן וכל שכן הני דמקרבן. Ok, pequeña introducción. En el capítulo anterior mencionamos que la cantidad para un pensamiento pigul, o sea, que efectúe pigul y haya karet, es ¿cuánto la cantidad mínima? Kazait, ¿sí? Que se pensó sobre un kazait de fuera de tiempo, ofrendar fuera de tiempo, consumir fuera de tiempo, kazait. Pero si pensó en menos de kazait, ¿sí? De los residuos de la minjá o de ofrendar el kometz menos de kazait fuera de tiempo, ahí la minjá no va a ser pigul, sino va a estar ¿qué? Kasher, ¿sí? Esto aplica también para zebahim. ¿Qué es zebahim? ¿Qué es zebahim? Animales, muy bien. ¿Qué? Que en pigul funciona, efectúa pigul y por ende karet únicamente si pensó en comer kazait de la carne fuera de tiempo, ofrendar kazait de las partes sacrificiales fuera de tiempo. O sea, kazait, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hubo 2 pensamientos?
de 2 mitades de kazait, que es un total de un kazait, pero en servicios diferentes. Dice la baraita. En Zebahim, ¿cuáles son los servicios principales, lo que tiene que ver con sangre? Shechita, Kabbalat Adam, muy bien. Holajá y Zerika, sí, de la sangre. ¿Qué pasa si en el momento de la Shechita pensó en comer mitad de kazait de la carne? Cuando digo carne me refiero a... carne me refiero a lo que se come, el consumo humano, y cuando digo para sacrificiales es también carne, pero lo que va en vez de... Sí, obvio, sí. Okay, eso también en masajes de vagina lo digo varias veces ya. Okay. Repito, ¿qué pasa a una persona que en el momento de la Shechita, primer servicio, pensó en comer mitad de kazait de la carne fuera de tiempo, o sea, después del tiempo, le majara, y después en el momento de la zeriká, que es el cuarto servicio, pensó en el momento de la zeriká de la sangre, pensó en comer el segundo mitad de kazait fuera de tiempo. Dice la baita pigul. ¿Por qué? Porque la shejitá, el primer servicio, con la zeriká, el cuarto servicio, sí se asocian para poder llegar a un total de un kazait y poder efectuar pigul, y por ende que aplique, bueno, cuando decimos pigul es karet. Así nos dice la baraita. Ahorita en Mahloket hay 2 versiones. ¿Qué pasa respecto a los otros servicios? La baraita nos habló nada más de que primero y cuarto, shejitá y zeriká. ¿Qué pasa con kabbalat dam y olajá? Hay unos que dicen que no, esto nada más aplica que se asocian 2 mitades de 2 diferentes servicios, únicamente en los servicios de shejitá y zeriká, porque ambos son permitidores del corbán para su fin. Explico un poco más. La shejitá es la que causa que ¿qué? Que la sangre quede consagrada. Entonces la shejitá es un permitidor, permite a la sangre, ¿sí? Y la zeriká, obvio que se considera un permitidor, porque a través de la zeriká es el final de los servicios de sangre que causa que quede permitida la carne para poder ser consumida por el humano, o las partes sacrificiales para subirla sobre el mizbeach. Pero también, la shejitá es un permitidor de cierta forma, porque la shejitá es la que te permite la sangre. Ok. Entonces, ya que la shejitá y las zeriká son permitidores, por eso se pueden asociar. Pero Kabbalah y Olajá no son permitidores. Y por lo tanto no se pueden asociar. Primera opinión. Segunda opinión dice, no. Si la primera y la cuarta, si el primer y cuarto servicio, que son los más lejanos, se pueden asociar, Kol Shiken, que los segundo y tercero, los que están en la mitad, se van a poder asociar. Más lo que entonces si los servicios de la mitad entran a este equipo de asociar, de mitad kazait y mitad de kazait para un kazait total, o no. Primera opinión dice que nada más shejitá y zeriká y los otros no. Segunda opinión, Kol Shiken, que los otros se van a asociar. Así dice la baraita. Dice la Gemara, Eini, Beatani Levi, Arba Avodot, el mitzarfot le pigul, shejitá o zeriká, kabbalah veolajá. Amar Raba lo kashia. Harebi harabanan. Detania shochet et akeves. Leechol chatizait mechalazo. וכן חברו לאכול חצי זית מחלזו, רבי אומר אני שזה כשר. Expliquemos esta parte. En la próxima parte ya viene la Gemara y pregunta lo siguiente. En nuestra baraita que vimos antes, vimos que hay mahloket, 2 versiones, si las 2 del medio sí se asocian o no, pero seguro que la shejitá y la zeriká se asocian, eso seguro. Así vemos en la baraita, ya vemos en la primera baraita, la anterior. Viene el Gemara y dice, pero un segundo, Levi tiene otra baraita. Que en esa otra baraita dice que hay 4 servicios en la shejitá que no se asocian para temas de pigul. O sea que si pensó mitad de kazait fuera de lugar en uno de los servicios y el segundo mitad de kazait en otro servicio, no se asocian. ¿Y cuáles son los 4 servicios? Dice la baraita, shejitá, zeriká, kabbalah y olajá. O sea que ninguno se asocia. Contradicción entre las 2 baraitot. Pashut. Responde Raba, no hay pregunta. Lo kashia. ¿Por qué? La baraita de Levi que nos dice que ningún servicio se puede asociar para temas de pigul,
va según una opinión. ¿La opinión de quién? Rebi. ¿Sí? Y la primera baraita, la anterior, ¿sí? Ya vemos la primera baraita, que dice que Shejitá y Zerika sí se pueden asociar, va como la opinión de ¿qué? De Jajamim. ¿Sí? Va como la opinión de Jajamim. ¿Qué Rebi, qué Jajamim? En la baraita, que ya la mencionamos en Amud Aleph, ¿sí? La repito. Una persona que le hace Shejitá al primer cordero, estamos hablando de Shalmet Zibur, que son 2 corderos con 2 panes. Le hace Shejitá al primer cordero y piensa que va a comer mitad de kazait de la primera jalá fuera de tiempo. Y después procede a hacerle Shejitá al segundo cordero y piensa que va a comer la mitad del kazait de la segunda jalá fuera de tiempo. Total, entre los dos que tengo, un kazait. ¿Pigul o no es pigul? Dice Rebi, kasher. Kasher. ¿Por qué kasher? Porque los pensamientos de mitad de kazait y mitad de kazait no se asocian para un total de kazait. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, porque fue en 2 servicios. Porque fue mitad de kazait en la shejitá del primer cordero y mitad de kazait en el segundo cordero. No se asocian. Jajamín discuten, sin embargo, y dicen que ¿qué? Sí se asocian. O sea que tenemos un mahloket básicamente entre Rebi y Jajamín. Si 2 servicios, como en este caso 2 shejitá de 2 diferentes animales, se asocian para temas de pigul. O sea, no hay contradicción entre los baraitot. Repito, la primera baraita que nos dice que shejitá con zerika se asocia va como la opinión de Jajamín. Y la segunda baraita, la de Levi, va con la opinión de Rebi. Muy bonito. Amale Abaye. Eimar de Shamatle Rebi. Hatzimatir ve Hatzi Achila. Kulomatir ve Hatzi Achila mi Shamatle. Abaye tumba la respuesta que acaba de decir Raba. La respuesta última que dijimos la dijo Raba. Y escuchen los términos que usan porque voy a pegar esos términos para poder ya cortar. Ya se nos alargó mucho el shiur. Le dice a Abaye a Raba lo siguiente. Un segundo. Sí, en esa baraita vemos que Rebi opina que 2 pensamientos, ¿sí? No se asocian en temas de pigul, pero en el caso de, ¿qué está hablando él? En los 2 corderos de Kivsei Atzeret, que ahí efectivamente, ¿qué pasa? Tengo un problema. Ahí, cada pensamiento fue en un animal, que un animal que es Hatzimatir o Matir Kulo. Hatzimatir, necesitas hacer los 2 para poder emitir los 2. Entonces ahí tú tienes un doble problema, doble reuta, para hacerlo más fácil. Donde estás haciendo un pensamiento de Hatzi Achila, Hatzi Kazait, en Hatzimatir. Ahí es que Rebi nos dice que ¿qué? Que nos asocia. Pero el caso nuestro, ¿sí? Que tuviste un pensamiento de que de mitad de kazait, Hatzi Achila. Achila porque es el kazait, es lo que se consume. Pero en el matir kuló, ¿por qué matir kuló? ¿Por qué matir kuló? Porque aquí, un segundo, porque aquí pensaste en la shejitá, que es un matir completo de la sangre, y después pensaste el otro, el segundo, la segunda Hatzi Achila, la segunda Hatzi Kazait, sobre la zerika, que es el permitidor completo de la carne. Ambos son permitidores, pero no permitidores de lo mismo. Uno permite la sangre y el otro permite a la carne. O sea, ahí no es hatzimatir, ahí es kulomatir y hatzi achilá. O sea, ahí puede ser que Rebi también está de acuerdo que sí se pueden asociar. ¿Sí o no? Dice la Gemara, Amale Raba Barajanale le Abaye veitle Rebi, kulomatir ve hatzi achilá. Ligzor Hatzi Matir ve Hatzi Achilá, tu Kulomatir ve Hatzi Achilá. Viene así, lo que dijimos antes lo dijo ¿quién? Abaye, que no puede responder porque hay diferencia entre Hatzi Matir y Hatzi Achilá, perdón, entre Hatzi Matir y Hatzi Achilá y Kulomatir y Hatzi Achilá. O sea, hay diferencia entre Hatzi Matir ve Hatzi Achilá y Kulomatir ve Hatzi Achilá. Y ya explicamos por qué. Así dice Abaye. Viene Rabba Hanan y le pregunta lo que acaba de decir Abaye. Abaye tumbó la respuesta.
Y ahorita nosotros venimos y le decimos a Valle, no es correcto como estás tumbando, no es correcto lo que estás diciendo. Porque según lo que tú estás diciendo, sale que no obstante Revi me dice que dos pensamientos no se asocian, en el caso de dos kebasim de Atzeret, esos allá. ¿Por qué? Porque es Hatzi Matir y Hatzi Agilá. Pero Revi también estaría de acuerdo, así dice Abaye, que en el caso de Kuló Matir y Hatzi Agilá, que sí se van a poder, ¿qué? Asociar. Dice, no me cuadra, le pregunta Rabbi Hanan a Abaye. Porque si tú me dices que Revi está de acuerdo que en Kuló Matir y Hatzi Agilá se asocian para Pigul, cuando decimos asocia aquí, es asociar para Pigul, sí, para el tema de Pigul. Dice, ¿por qué Revi dice que el caso de Hatzi Matir y Hatzi Agilá, o sea, de Kivsea Atzeret, el Corban está kasher legambre, debería de ser Pasul mit de Rabbanán? Porque será que no se vayan a confundir y permitir en Kuló Matir y Hatzi Agilá. O sea, si es correcto lo que Abaye está diciendo, que según Revi, Hatzi Matir y Hatzi Agilá no se asocian, ¿sí? Y Kuló Matir y Hatzi Agilá, según Revi, sí se asocian. Entonces debería decir que también Hatzi Matir y Hatzi Agilá deberían asociarse mit Rabbanán, porque será. ¿Por qué? Para que, si tú me dices, ¿cómo Revi me dice que Hatzi Matir y Hatzi Agilá no se asocian y está permitido legambre? Debería decirme que por lo menos está pasul que de Rabbanán, para que la gente no vaya a permitir en Kuló Matir y Hatzi Agilá. Si es que tú me dices que Kuló Matir y Hatzi Agilá está prohibido según Revi, tú. Y te voy a traer una prueba que efectivamente hacemos estas gezerot. Deja Rabbi Yossi Gazar, Rabbanán Gazre. Rabbi Yossi Gazar de Tnan, leaktir lebonata lemaja Rabbi Yossi Omer pasur ben bokaret vejami omrim pigul vejayavim alea karet. Rabbanán ami Gazre de Tnan, pigel bakometz velo balebona velo bakometz Rabbi Meir Omer pigul vejayavim alea karet vejami omrim en bokaret achefagel bechol hamatir. Amarle, achiashta, bishlama hatam Gazar Rabbi Yossi kometz de lebona atu kometz de mincha. Rabbanán Gazre kometz atu kometz de mincha tojote lebona. ולבונה, אתו לבונה, בא בבזיחין, כבשים נמי, כבש אתו כבש חברו, בזח, אתו בזח חברו, אלך עמיקה חצי מטיל וחצי אכילה בעלמא דליקום ולגזר. הכנאי מסתברא דתמא דרבנן משום אחיו, דקתניסף עמודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ובמנחת קנאות, שאם פיגל בקומץ, שפיגול, וחמים עליו כרת, שהקומץ הוא המתיר, הלמה למתנה כלל, פשיטא מיקה מתיר אחרינה? El alaba kamashmalan de tama de comets, mishum deika comets de minjad jote de damile. Ok. Otra vez. Rabba Hanan le preguntó a Abaye, repito otra vez la pregunta porque es continuación para comprobar la pregunta. Abaye dice que según Revi, así respondió, así argumentó Abaye en contra de la respuesta, pero así opina Abaye que según Revi, no obstante, no se asocian en dos pensamientos de Hatzi Matir y Hatzi Agilá, pero también Revi estaría de acuerdo que sí se asociarían Kuló Matir y Hatzi Agilá. Se asociarían y habría Pigul. Viene Rabbi Hanan y le preguntó a Abaye, eso ya lo dijimos antes, pero lo estoy repitiendo. Si Revi está de acuerdo que Kuló Matir y Hatzi Agilá, Mitzaref, y por ende hay Pigul y hay Karet, pues debería decir que por lo menos mi de Rabbanán en Hatzi Matir y Hatzi Agilá está pasul mi de Rabbanán. ¿Por qué no? Tú no vayas a ser que se van a confundir con Kuló Matir y Hatzi Agilá, que es Pigul de Oraitá. En ese caso, para que no lleguen a eso, Hatzi Matir y Hatzi Agilá debería estar pasul por lo menos de Rabbanán. ¿Y por qué dice que está kasher legambre? Así preguntó Rabbi Hanan a Abaye. Y Rabbi Hanan sigue trayendo una prueba a favor de su propio argumento. Que normalmente cuando tenemos una razón por la cual Ixor prohibimos el Rabbanán, vemos que Rabbi Yossi hizo ese decreto, y decretó, no ese mismo, pero hace decretos cuando hay problemas así, cuando en un caso similar si hay Pigul de Oraitá, entonces también en ese caso, a pesar que no es Pigul de Oraitá, lo hace de Rabbanán, y también Jajamim, donde vemos que Rabbi Yossi, en la Mishnah, Daf Yud Gimel Amud Aleph, ¿sí? Mencionamos anteriormente que se hizo la Kemitzá de la Minjá con intención de leaktir la levoná, fuera de tiempo. Según Rabbi Yossi, el Corban está pasul, pero no hay karet. Recuerda si Rabbi Yossi está de acuerdo que cuando hizo la Kemitzá, pensando que va a comer fuera de tiempo, los shiraim o el comets lo vale a ofrendar fuera de tiempo. Ahí sí es que pigul. Pero Rabbi Yossi discute en el caso que cuando pensó que la levoná la va a ofrendar fuera de tiempo, ahí Rabbi Yossi opina que ¿qué? Pasul, pero no hay que karet. O sea que no es pigul de la Torah. Jajamín, sin embargo, dice, no, también en el caso de levoná hay pigul. Y el que come de esa minjá va a tener ¿qué? Karet. Un segundo.
aquí no lo explica, en su momento no lo explicamos, pero aquí está la Gemara que nos lo dice claramente. Vemos que también Rabbi Yossi, que opina que no hay pensamiento de pigul, está de acuerdo que el corbán está pasul. Pero pasul, ¿qué? ¿Cómo va a estar pasul? Si no es pigul, no es pigul. Si no es pigul, está kasher. No hay un intermediario. El único momento que vemos un intermediario, que lo mencionamos, es cuando es mitad pigul, mitad de Hutzim Manó, mitad de Hutzim Komó, que ahí es pasul por el Hutzim Komó. Pero aquí, si es solo pigul, y el pigul no sirve, kasher, ¿por qué está pasul? Pasul, ¿qué? Miderabanan. Para que no vayan a permitir, en otro caso, que realmente es pigul de la Torah. Sabemos que hay gezerá de Rabbi Yossi. Igualmente de Jajamim, en la Mishnah más adelante, en Daf Tet Zain, página 16, dice una persona que hace la kemitzá del kometz, ¿sí? Y piensa en el momento después que ofrenda el kometz, perdón un segundo, sí, en el momento de la ofrenda del kometz piensa un pensamiento de fuera de tiempo, pero en el momento que ofrenda el kometz, pero no piensa eso cuando ofrenda la levoná, o al revés, piensa cuando ofrenda la levoná, pero no piensa ese pensamiento de Hutzis Mano de Pigul cuando ofrenda el kometz. O sea, en uno de los dos. Rabbi Meir dice Pigul y hay karet. Jajamim dice no hay karet. ¿Por qué? Porque según Jajamim, para que haya Pigul y por ende karet, se necesita que haya Pigul Bejol Hamatir, en el permitidor completo. ¿Y qué es lo que permite los Shiraim? La ofrenda de los dos, kometz con levoná. Entonces el permitidor completo son los dos. Entonces si pensaste en los dos, ahí es que hay karet, pero si no, no. Pero otra vez, ¿qué dice Jajamim aquí? En Bocaret. ¿Qué significa en Bocaret? No hay karet en este caso. Pero mashma que sí está ¿qué? Pasul. Otra vez. El mahloket es si hay karet o no hay karet. Pero mashma que sí está pasul. ¿Por qué? Para que no vayan a permitir un caso. Midrabana está pasul por decreto, que será que no vayan a permitir un caso que bemet es pigul. Y así vemos otros casos más ahí en la Mishnah que Jamim prohíben porque será, que lo vamos a especificar ahorita a continuación. Pero de todas maneras, entonces aquí fortalece la pregunta de Rabba Barabajanan en contra Valle. ¿Cómo tú me dices que según Rebi, Hatzi Matir y Hatzi Agilá, como tú me dices que Hatzi Matir y Hatzi Agilá no se asocian, no hay pigul, y Kuló Matir y Hatzi Agilá sí se asocian, no hay pigul? Si Kuló Matir y Hatzi Agilá se asocian, no hay pigul, pues deberíamos decretar que también Midrabanan, Hatzi Matir y Hatzi Agilá, también ¿qué? Midrabanan pasul, como dice Rebi que está kasher. ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Cómo dice Rebi que está kasher? Sí. Pregunta en contra de Valle. Responde a Valle, Rabba Bajana, no. Listo, estoy de acuerdo. Cuando hay decretos, hacemos los decretos, pero tiene que haber una que será similar, fuertemente. Como el caso de las Mishnayot que me comprobaste. Por ejemplo, el caso de Rabbi Yossi, ¿sí? Que Rabbi Yossi decretó y dijo que la minjá queda inválida mi de Rabbanán en el caso cuando pensaste, el caso de Rabbi Yossi, ¿cuándo fue? Cuando hiciste la kemitzá pensando que va a ser la aktará de la levoná fuera de tiempo. ¿Qué nos dice Rabbi Yossi? No hay karet, pero sí está pasul. Dice pasul, pero no hay karet. ¿Cómo que está pasul? Si no hay pigul, o sea, si no hay pigul y por ende no hay karet, entonces, ¿por qué está pasul? De Rabbanán. No, de Rabbanán, ¿por qué? Porque ahí efectivamente tengo como confundirme. ¿En qué? Hay dos comets en una minja. Comets de la levoná y comets de la minja, que es la de harina. Entonces está clara la que será. Si yo vengo y te permito un pensamiento de Hutzes Manos sobre la levoná, puede ser que vayas a permitir también el de la minja, el de la harina. Y eso no es así, eso es pigul de la Torah. Como es muy cerca a caer, por eso te lo prohíbo, ahí entiendo. Igualmente el caso de Jajamim, la Mishnah más adelante, que invalidan la minja cuando pensó en el momento de la aktará, cuando pensó un pensamiento de Hutzes Manos en el momento de la aktarat kometz de la harina y no de la aktarat de bona o viceversa. Pero agarremos el caso de que pensó en el momento de Aktarat Kometz y no en Aktarat Levoná, que según Jajamim en ese caso no es pigul porque no es todo el matir. Pero no es pigul, no hay karet, pero más que sí hay pasul de la paran. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en el caso que hiciste, pensaste el Hutzes Mano en Aktarat Kometz y no en Aktarat Levoná, si yo te digo que está permitido y no hay ningún de Rabanán, hay otro caso que es pigul de la Torah solo en qué? En Aktarat Kometz. ¿Cuándo? Minjat Joté, que ahí no hay Levoná. Entonces puedes caer fuerte. Es muy similar, por eso decreto. Igualmente en el caso contrario, cuando pensaste en la Aktarat Levoná y no en Aktarat Kometz, ahí también puedes caer fuerte. ¿Por qué? Porque en el caso del Ejem Apanim, perdón, en el caso cuando sí, la Levoná y no Aktarat Kometz, cuando digo Aktarat Kometz de Pashut es la harina y Levoná es la Levoná, ¿sí? Entonces, también puedes caer muy fuerte porque hay un caso que hay solo Levoná. ¿Cuál? No. ¿Cuál se ofrende solo Levoná? ¿Cuándo? Ejem Apanim, los Basijim, ¿sí? Entonces, y ahí es Pigul Mamash.
Por eso, para que no sea de la Torah, para que no vaya a sacar en eso, te digo que está prohibido de Rabanán. Igualmente en otros casos que se menciona ahí en la Mishnah, que es que Basim de Atzeret, que no lo mencionamos antes, ahorita lo explico, ¿sí? Que ahí también Jajamim dicen que Midrabanán está pasul, ¿sí? Cuando uno pensó un pensamiento de Pigul en el momento de la Shejitá de uno de los que Basim, ¿sí? Como no pensó en los dos, no es de la Torah, pero en uno de Rabanán. ¿Por qué? Porque si te digo que en uno está cachero, pues puede ser que procedas a hacer el segundo también con ese pensamiento de Pigul, y ahí ya va a ser que, como ya va a ser total de dos, va a ser Pigul de la Torah, para que no caigas, te digo que está pasul. ¿Sí? Igualmente, Bazaj, los dos Bazajim, otro caso más. Como son dos más dirim, tienes que pensar Pigul en los dos. Pero si no pensaste los dos, no hay caret, pero está pasul. ¿Por qué? Porque otra vez, si pensaste solo en uno, en verdad Rabanán está prohibido, porque si yo te digo que está permitido, puede ser que sigas a pensar en ese mismo, en el segundo que le sigue, pienses Pigul y vas a pensar que está permitido, y es de la Torah. Entonces, en todos estos casos, o sea, la regla general es la siguiente. En todos los casos mencionados, efectivamente, como acabamos de explicar, hay una razón y necesidad por la cual invalidar el Korban Midrabanán. Porque si no lo invalidas Midrabanán, puede ser que llegan a permitir un caso de la Torá, o sea, un caso muy similar o muy parecido, muy cercano al tropiezo. Sin embargo, responde Abaye, o sea, responde la pregunta que tenía en contra del argumento de él. O sea, a diferencia del caso de Rebbi, que el Cohen pensó que Hatzi Matir y Hatzi Agilá. O sea, pensó en los dos kebasim de Shemet Zibur, pensó en un kebes que es Hatzi Matir, por sí, en Hatzi Agilá, mitad de kazait de un pan. Y el segundo Hatzi Matir, pensó en otro Hatzi Amida. No hay ningún caso de Hatzi Matir y Hatzi Agilá, ¿sí?, que tenga pigul de la Torah. Entonces tu decreto sería para otro, no. Como Kuló Matir y Hatzi Agilá es pigul de la Torah, entonces deberías de Hatzi. No, estos son dos casos diferentes. Pero en Hatzi Matir y Hatzi Agilá no tienes ningún caso que es pigul de la Torah. Como no tienes en Hatzi Matir y Hatzi Agilá caso que es pigul de la Torah, por eso te digo que no hay ni psul de Rabanán, sino está ¿qué? Permitido legambre. Por eso Abayé dice que te dice que está kasher legambre. Y te voy a traer una prueba, que esa es la razón. Dice Abayé. Te voy a traer una prueba que la razón de Jajamim, que mencionamos en la misión anterior, por la cual decretaron lo que decretaron, es porque era muy cercano caer, porque había un caso muy similar. ¿Cuál es mi prueba? Escuchen bien. En la Mishnah más adelante, en Daf Zain, en la segunda parte, dice, después de que se trae el Mahloket Jajamim, y con esto ya acabamos, después de que se trae el Mahloket Jajamim y Rabbi Meir, respecto a un pensamiento que se tuvo en el momento de la ofrenda del Kometz y no de la Lebona en un Korban Minja, que son dos matirim, entonces fue en Hatzi Matir, ¿sí? Mahloket, sí. Si tuvo un pensamiento de Jutz, mano de Pigul, solo en Kometz y no en la Leboná, ¿sí? Que ahí nos dice Rebbi ahí nos dice, ahí nos dice Rabbi Meir que sí hay Pigul, porque hay Pigul Behatzi Matir y según Jajamim, Bejola Matir, ¿sí? Después de que se trae ese Mahloket, bien la Mishnah nos dice, Modim Jajamim y Rabbi Meir, ¿están de acuerdo Jajamim con Rabbi Meir en Minhat Jote y Minhat Kenaot? Minhat Jote es del pecador de los ciertos pecados y Minhat Kenaot de la Sotá. Que si ahí el Cohen Piguel pensó un pensamiento de Pigul en el Kometz, ¿sí? Que ahí sí es Piguli, no hay, y ahí obviamente va a haber Karet, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo único que hay muy bien que es Kometz y no hay Leona. ¿Cuál es el Hidush? Obvio, ¿para qué tiene que decirlo? Todo el Mahloket es cuando hay que dos Matirim. Si no hay dos Matirim en el Mejad Jotem y Hakenaot, obvio que Jamim va a estar de acuerdo que ahí si pensaste en el Kometz solo, va a ser Pigul todo, porque hay un solo Matir. Todo lo que Jamín discuten y dicen que no es Pigul y no hay caretes cuando son dos metirim, pero si es uno no. Entonces, ¿cuál es el hidush? Modeja, Jamín, que Minhat Kenaot y Minhat Joté, ahí sí, pues si pensó en el Comet solo y no en la Leboná, no hay Leboná. Es obvio que ahí, no va a haber, que ahí sí va a haber Pigul. No hay otro matir para estar pensando que no es así. ¿Cuál es el hidush? Modim es cuando te vengo a enseñar. A pesar que él dice así, en un caso hubiese pensado que también dice así. No, está de acuerdo con él. ¿Cómo hubieses pensado? Aquí no, ¿cuál es el hidush? Aquí la Mishnah no es el Hidush. Aquí la Mishnah te está insinuando que la razón de Jajamim en la primera parte de Kometz de una minja, que en una minja sí hay que Kometz de harina y Lemona, que ahí Jajamim nos dicen que si nada más pensó en una y no en otra, no hay karet, y mashma que no hay karet, pero sí está por lo menos que Pasul de Rabanán. ¿Por qué? Por el caso de Minhat Jote y Minhat Kenaot. ¿Sí?
Es obvio, mijajot y mijajot. Pero la Mishnah no está diciendo la halajá de mijajot y mijajot. Eso es pashut. Está diciendo, ¿cuál es la razón? La razón es porque cuando decimos que si pensó en el Kometz y no pensó en la Leboná, no hay pigul según Jajamim, pero más que no hay pigul, pero sí está que Trapana. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Minjat Jote, que Minjat Jote, ahí sí va a haber pigul de oraitá, si pensaste Jutes Mano solo en el Kometz. Entonces vemos que efectivamente Jajamim no invalidan korbanot por un pensamiento de pigul que no efectúa pigul, ¿sí? Sino nada más si hay un caso similar que al tener pigul en él, sí es pigul de verdad. Y por eso, como acabamos de comprobar, Minjat Jote, que ahí sí es pigul de verdad. A diferencia de Hatzimatir y Hatziachilá, que no hay ningún caso de Hatzimatir y Hatziachilá que haya pigul de la Torah. Entonces no tenemos por qué prohibir Midrabanan, y por eso es que Abayé opina, por eso es que según Abayé se puede entender perfectamente, porque Revi nos dijo que Hatzimatir y Hatziachilá está kasher legambre y no está ni pasul de Rabbanan. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.